Ellacuría debe ser eliminado y no quiero testigos. Esta fue la orden precisa que dio el coronel René Emilio Ponce al batallón Atlacat. Dicho regimiento ha sido uno de los más sanguinarios del ejército salvadoreño. Así mataron a los jesuitas. Para un sector ultraconservador de los mandos militares del ejército salvadoreño, los padres jesuitas, que eran de los más grandes pensadores e intelectuales del país, ejercían la dirección de la UCA y eran considerados sospechosos de divulgar la teología de la liberación, por lo que se suponía que serían aliados de la guerrilla izquierdista y por lo tanto subversivos. Los sacerdotes de la Compañía de Jesús eran considerados como un peligro para el poder político, cuyas amenazas hacia los mismos se venían gestando desde mediados de la década de los 80 y que las harían realidad el 16 de noviembre de 1989. El 3 de marzo de 1989, en un campo pagado del grupo ultraderechista Cruzada Pro Paz y Trabajo, atacó a los que llamaba Grupo de Cerebros Satánicos, conducidos por Ellacuría y Perros Comunistas, que están arruinando al país. El 14 de marzo del mismo año, hace explosión una granada colocada dentro de la planta eléctrica de la UCA. Luego, entre el 16 y 20 de abril del mismo año, un campo pagado del alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador acusa al padre Segundo Montes de defender el uso de minas por parte de la guerrilla salvadoreña. Un comunicado de prensa del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena llama al sacerdote Segundo Montes inhumano e inmoral. En ese mismo mes, el coronel Juan Orlando Cepeda, comandante de la Primera Brigada de Infantería, afirmaba que la UCA es un refugio de los líderes terroristas y que en ella se planifica la estrategia de ataques contra los salvadoreños. El 28 de ese mismo mes ocurre una nueva explosión con 3 bombas en la imprenta de la UCA y en el portón de entrada junto a ella. El 3 de julio del mismo año, el presidente Alfredo Cristiani recibe una carta abierta por parte de la organización Cruzada Pro Paz y Trabajo, en la que piden la captura y juicio sumario de los sacerdotes Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, a los que considera responsables, según ellos, de toda la destrucción de la infraestructura de todos los viles asesinatos cometidos en nombre de la teología de la liberación y de la doctrina marxista-leninista que intentan imponer. Para el 22 de julio se da una tercera explosión con 4 bombas en la imprenta de la UCA. Entre los días 11 y 15 de noviembre de 1989, la radioemisora Cuscatlán, propiedad de la institución castrense, emite ciertos mensajes con amenazas de muerte dirigidas contra los jesuitas de la UCA, contra Monseñor Rivera y Damas y contra Monseñor Rosa Chávez. Se emiten amenazas explícitas como: Ellacuría es un guerrillero, que le corten la cabeza, o deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas. Para el 13 de noviembre, el rotativo La Prensa Gráfica informa la realidad de las amenazas transmitidas por la cadena nacional de radio, en las que se afirmaba: es de suma importancia que saquen del país a los jesuitas, porque en la UCA esconden armas desde hace alrededor de 10 años, señalando estos como principal responsable al sacerdote jesuita español y rector de la universidad, Ignacio Ellacuría. Llegó el momento de recordar aquella trágica fecha, 16 de noviembre de 1989. Según el informe de la Comisión de la Verdad y el resumen de las acusaciones admitidas por un tribunal español
contra los miembros del ejército salvadoreño que fueron condenados por el delito de asesinato a los jesuitas. En la tarde del 15 de noviembre de 1989, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno se reunió con oficiales bajo su mando en el colegio militar. Les informó que el Estado Mayor consideraba que la reciente ofensiva rebelde era crítica, que debían enfrentarse con toda su fuerza y que todos los elementos subversivos conocidos debían ser eliminados. Se le ordenó eliminar a Ellacuría sin dejar testigos. Los oficiales, miembros del batallón Atlacat, decidieron disfrazar la operación como un ataque rebelde usando un rifle AK-47 que había sido ocupado por la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. 16 de noviembre de 1989, día del asesinato. Toda la operación para ejecutar el plan de asesinar a Ellacuría y los demás jesuitas duró aproximadamente una hora. La unidad de comandos del batallón Atlacat se trasladó en un corto tiempo de la base militar a la UCA. No supieron ocultar su operativo en una zona patrullada por decenas de tropas militares de las fuerzas del ejército y rodeados por un perímetro estricto de seguridad. Los soldados miembros del batallón Atlacat primero intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas, hasta que los sacerdotes les abrieron las puertas. Fue el padre Martín Baró quien les permitió entrar. Después de ordenar a los religiosos que se acostaran boca abajo en el jardín trasero, los soldados registraron la residencia. Después de que el teniente Guerra diera la orden de matar a los sacerdotes, Ignacio Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes fueron asesinados a tiros por el soldado Grimaldi. Mientras que los padres Amando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados por el sargento adjunto Antonio Ramiro Ábalos Vargas. Más tarde, los soldados descubrieron al padre Joaquín López y López en la residencia y también lo mataron. El sargento adjunto Tomás Zárpate Castillo le disparó a Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Maricet Ramos. El soldado José Alberto Sierra Asensio le disparó a ambas mujeres nuevamente. Una vez asesinados los 6 jesuitas y las 2 mujeres, los soldados sacaron una pequeña maleta que contenía fotografías, documentos y $5,000. Luego dispararon con ametralladoras a la fachada de la residencia y lanzaron cohetes y granadas. Dejaron un letrero de cartón que decía: el FMLN ejecutó a quienes lo informaron. Victoria o muerte, FMLN. De esta manera, los asesinos continuaron cometiendo error tras error. No les bastó con asesinar a San Óscar Arnulfo Romero, a los beatos Cosme Espesotto, Rutilio Grande y compañeros, religiosas, religiosos y catequistas. Asesinando a los jesuitas, creyeron callar la voz de Dios, creyeron callar la voz del pueblo. El grano de trigo tiene que morir para dar mucho fruto. La mentalidad de los padres jesuitas de la UCA señaló el punto de partida de un compromiso que terminó esa madrugada, el 16 de noviembre de 1989, con 8 cuerpos crucificados a balazos contra esta tierra que es nuestra, tan regada de sangre inocente. Así mataron a los jesuitas.